orden del día vamos a hacer ahí algunos ajustitos, ¿verdad? Estamos en la fase de propuestas y nada más que vamos a invertir en estos momentos, aprovechando la presencia de Marisela, el orden del día. Vamos a conocer algunas experiencias exitosas. Marisela, por el trabajo que desempeñó, ustedes lo saben, nos puede dar una visión de conjunto a nivel nacional y recoger los programas que tocan la parte de educación artística y promoción artística, cuáles han sido las experiencias más exitosas y pues si nos podrías ir matizando, Marisela, desde el punto de vista cuáles fueron los componentes que hicieron que esa experiencia fuese exitosa, ¿verdad? Y cómo participaban las instituciones y cómo participaba la gente para tratar de entender el nivel de involucramiento de cada uno de estos integrantes. Claro que sí. Bueno, tuve un problemita cibernético y se me descuacharrangó toda la información que traía en el iPad, pero de las experiencias, venía comentando con Gina, las experiencias con más éxito que se trabajaron en los 4 años que yo estuve al frente de la Subdirección de Educación e Investigación en el INBA, fueron la de escuelas de iniciación artística asociadas al Instituto Nacional de Bellas Artes. Este programa de EIAs asociadas nace de la necesidad que existe a nivel nacional de retomar las actividades para las que fueron creadas las casas de cultura. Las casas de cultura fueron creadas por el Instituto Nacional de Bellas Artes y en un momento en que fueron descentralizadas, algunas pasaron a depender de los municipios, otras siguieron trabajando con el Estado, dependiendo de las secretarías de cultura, y otras más se hicieron asociaciones civiles. Se hizo en primer término un diagnóstico a través de 2 foros que se llevaron a cabo, uno aquí en Tijuana y otro en Monterrey, de la situación que guardaban en cuanto a programas que estaban manejando, el número de alumnos, el nivel académico de sus docentes. Después de este diagnóstico se empezó a trabajar en base a lo que ya el instituto venía trabajando hace más de 40 años con 4 escuelas de iniciación artística que dependen directamente del INBA. Estas 4 escuelas atienden niños, jóvenes y adultos con un programa sistematizado a 3 años. Estábamos en el momento de revisión de la malla curricular de estas escuelas porque no había habido una actualización, y después de la reforma educativa se empezó a trabajar con los bachilleratos en arte en la educación por competencias, que bueno, las áreas artísticas son por competencias ya de por sí, y se trabajó en una actualización de principio a fin en las escuelas de iniciación artística del instituto, y este programa se empezó a adecuar de acuerdo al diagnóstico que se había hecho a nivel nacional para aplicarse en estados y municipios. Se trabajó una situación jurídica muy simple. O sea, lo que yo les comentaba a la gente que trabajaba conmigo era que teníamos que hacerlo muy fácil. ¿Por qué? Porque iban a intervenir presidentes municipales, iban a intervenir personalidades y niveles muy diversos. Entonces se trabajó en eso, se trabajó en un diagnóstico, en formatos de diagnóstico para facilitarles esta tarea, y se empezó a promover a través de las reuniones nacionales de cultura, donde estaban todos los estados y algunos municipios. Lo empezamos a trabajar y la respuesta fue muy favorable.
todo el mundo quería que sus casas de cultura y sus centros culturales se convirtieran en escuelas con un programa sistematizado, etcétera, etcétera. Pero a la hora de empezar a trabajar, a la gente no le gusta trabajar. Entonces se empezó a dificultar porque todo el mundo quería, pero no quería cumplir con los requisitos. El requisito principal era el diagnóstico, el llenar unos formatos que decía cuántos maestros, qué nivel académico tienen los maestros, cuántos alumnos, qué horarios, qué programas, etcétera, etcétera. Entonces, escribir lo que tenía. Así es. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Nosotros empezamos a mandar gente a asesorar a los estados para que se llenaran estos formatos. O sea, la gente que veíamos que realmente quería aplicar este programa y que tenía alguna dificultad para hacerlo, le facilitamos en todo lo que estuvo en nuestras manos para que esto se llevara a cabo. Para no hacerles el cuento largo, se inscribieron 50 escuelas, a la fecha 50 escuelas en 18 estados de la República. Ahorita hay en proceso otras 50. En proceso me refiero a las que ya hicieron este trabajo de llenar, etcétera, etcétera. Esas 100 escuelas ahorita ya tienen una capacitación que va en la tercera etapa. Esa fue también otro apoyo muy grande para que esto se llevara a cabo. El instituto recabó recursos, no tenía recursos, conseguimos recursos para poder llevarnos a toda esa gente a capacitar al Distrito Federal. ¿Por qué se tomó esa decisión? Porque nosotros íbamos a hacerlo por regiones, pero era más fácil para nosotros. La gente no quería ir por carretera a ningún lado, por la seguridad. O sea, hubiera salido muchísimo más barato si no estuviéramos pasando por la situación de seguridad que estamos pasando, que nosotros mandáramos gente, que llevarnos a toda la gente al DF. Van 3 ocasiones que se va, directivos, o sea, directivos es el director, el que se encarga del programa académico y el que se encarga de servicios escolares, más el de teatro, el de música, el de danza, el de artes plásticas, y ahora se incluyó literatura. Está incluido literatura. Ahorita ya lo que en el proceso que se encuentran es, se está dando asesoría ya de manera más personalizada a aquellas casas de cultura o centros culturales que requieren alguna particularidad. Por ejemplo, que tienen problemas en música porque los docentes necesitan más capacitación en instrumento, alguna cosa en particular. Entonces el INBA tiene posibilidades de mandar gente que haga estancias, que trabaje directamente con estos grupos. Ese es uno de los proyectos que ha sido muy exitoso. Ahorita pues, hay un montón de solicitudes para que eso se lleve a cabo. Aquí lo que hace el instituto es, el instituto lleva el programa académico, la actualización y profesionalización de los docentes, el control escolar, porque certifica a estos estudiantes, y todo lo operativo pues sigue siendo responsabilidad de quien era, ¿no? De las casas de cultura, municipio, asociación civil o lo que sea. Ese es uno de los programas. Otro de los programas... A ver, quisiera hacer una pregunta. Las 50 escuelas originalmente eran casas de cultura. Así es. Ok. ¿Y los tamaños? Varían totalmente de acuerdo al... ¿Qué rangos manejan en esas 50? De casas de alumnos. Cultura, ajá. Pues mira, el mínimo que deben de tener son 100 alumnos. Ese es el mínimo. Y otra, qué bueno que preguntaste, otro de los beneficios que vimos con estas casas que se convirtieron en escuelas de iniciación artística asociadas es que no dejan de hacer lo que hacían. O sea, siguen atendiendo sus talleres libres, la mayoría, y lo que ha pasado es que se ha incrementado el número de alumnos que tienen en talleres libres ahora con la escuela. Pero no saben. Sí, porque... ¿Quieren transitar al otro? No, porque resulta que los que llevan a los chamacos
están más tiempo, mucha gente no quiere ir, llevarlo y regresar porque viene de quién sabe dónde. Entonces lo que hacen es quedarse ahí junto con el alumno y tomar alguna. Y lo que ha hecho la Casa de Cultura, en particular la de San Luis Potosí, el Centro de Bellas Artes se llama, municipal, lo que ha hecho es una pequeña encuesta con la gente que va, de qué le gustaría, y está viendo, está ofertando. Entonces se incrementó en un 35% su matrícula en los guardería para talleres, en los talleres libres. Lo mismo está pasando en algunas no le llames así. Otras. Estancia. Así es, son mínimo, o sea, nosotros no podemos empezar a trabajar con menos de 100 alumnos, porque llega un momento, a partir del tercer semestre, el programa te obliga a atender distintas disciplinas. El primer año es general, es tronco común, pero a partir del tercer semestre ya, y de acuerdo... Si tienes menos gente, vas a tener 3 en un lado, 2 en otro. Entonces lo que te hizo este programa es que académicamente recibió una cualificación muy fuerte por parte del INBA, una certificación, digamos, ¿verdad? Como especialista, ¿no? ¿Y hacia dónde transita esto? La gente que cursa este programa de 3 años, ¿hacia dónde apunta el perfil de egreso? Mira, estos 3 años no te especializan en algo en particular. Lo que hacen es que te sienta las bases de cultura general en cuanto a las disciplinas artísticas. O sea, alguien que transita por este programa después de 3 años, pues sabes distinguir entre un óleo y una acuarela, sabes distinguir entre un tipo de música y otra, sabes, o sea, sensibiliza, aprecia, crea, ¿no? Pero no te hace especialista en ninguna otra cosa. También este programa te sirve para detectar talentos. O sea, el propio alumno, nosotros estamos acostumbrados a llevar al hijo a que estudie lo que nosotros queremos, lo que nosotros hubiéramos querido estudiar, ¿no? Este programa te obliga a que el niño vaya o el joven vaya y el maestro y la propia vocación del alumno lo encamine hacia alguna disciplina artística, no a lo que uno quiera. Entonces ahí tú te das cuenta, eso sí se ha hecho. Si tú encuentras un talento, lo canalizan. Por ejemplo, si es alguien en música, el propio INBA lo puede recibir en el conservatorio, que atiende desde el sector infantil hasta el profesional. ¿Y el perfil de ingreso, o sea, están entrando... De 6 a 17 años. Ok, 6, 17. ¿Son 50 escuelas de cuántas casas de cultura potenciales en todo el país? ¿O cuál fue el estado más exitoso? Mira, Michoacán. Michoacán, porque, bueno, tiene mucho que ver quién esté en el gobierno, si les interesa, si no les interesa, etcétera, etcétera. Michoacán, porque con Michoacán se trabajó un proyecto para un sistema estatal de educación artística. Entonces, a partir, este proyecto de Sistema Estatal de Educación Artística nace junto con el proyecto de Casas de Cultura. O sea, nosotros estábamos trabajando este proyecto y ellos tenían en mente trabajar este sistema. Entonces, en Michoacán, a la fecha había 10 casas de cultura que ya eran escuelas de iniciación artística. Pero ahorita, con el cambio de gobierno, ha sido un coronón. No pudieron suspender el programa porque los maestros allá sí son bravos y no lo permitieron. Los propios maestros. Los maestros que cuando se inicia el programa no querían trabajar, no querían presentar su currículum porque creen que los vas a evaluar y que no los vas a contratar, etcétera, etcétera. O sea, se les explicó para qué, cuál era el objetivo de ese programa y poco a poco se fueron involucrando y ven las bondades. O sea, por donde veas ese programa, es generoso. Y bueno, dentro del propio instituto, o sea, el porqué de estas escuelas de iniciación, existen bachilleratos en arte y existen escuelas profesionales en arte, pero para nuestra sorpresa no tenía que ver un programa con otro, o sea, no había una secuencia en ninguno de los programas. Se trabajó ahora
en lo de competencias y más o menos se buscó que existieran esos niveles consecutivos para llegar a, o sea, que tuviera un seguimiento el mismo programa. Una pausa para los que van llegando. Estamos escuchando las experiencias más exitosas a nivel nacional. La que nos acaba de exponer es el programa de Escuelas de Iniciación Artística Artísticas Asociadas, y tratar de entender qué es lo que las hizo exitosas, qué tipo de coyunturas y técnicamente también qué es. Ahorita vamos a ver otras experiencias y bueno, hagan todas las preguntas que les interese plantear. Marisela, en el caso de Baja California, ¿cuál es la visión que se ofrece desde allá en el caso del avance en particular del Estado y particularmente en Mexicali, para tratar de conectar un poco con lo que estamos haciendo aquí? Bueno, en este programa de escuelas de iniciación artística, la universidad tuvo interés, pero los tiempos no se dieron. Ahorita, con el que en materia de educación artística con quien trabajamos fue con el CECITE, que se abrieron los bachilleratos en música, que se están trabajando los otros programas y que se acaba de abrir, ¿no, Erika? Sí. Lo de Escuela de Iniciación Artística Asociada aquí en el centro comunitario que está por Panamá. Tiene un semestre. En Ensenada se abrió un centro de investigaciones, de documentación e investigación de artes plásticas asociado al INBA en el CEARTE. Y bueno, se promovió lo de las casas de cultura, pero por una u otra cosa no se concretó. Nosotros tuvimos una visita. Felipe, o ¿cómo se llama? ¿Quién coordina esto? Martín, que estuvo acá en la Escuela de Arte. Julio Quintero. Y hablamos con él, Miguel Cheta, por cierto, no sé si ve porque no está aquí ahorita, bueno, anoche nos pusimos de acuerdo. Y una de las dificultades que tendríamos, pero habría que saltarla, ¿no? Ahí estaría el reto, es que justamente como sí se convierte poco a poco en una escuela de iniciación a las artes donde ya vas eligiendo tu vocación o especialidad, que ya se está hablando de que no es una especialidad, pero sin duda que sales con una base formal acreditada, ¿no? Que debería estar conectada con una continuidad educativa, ya sea por la vía que nos ofrece Bellas Artes, o bien por la vía de los sistemas escolarizados, como pudieran ser las preparatorias y las universidades, que ese camino estás comentando que no está terminado de pavimentar, pero que sería deseable. Para nosotros, por ejemplo, significaba, necesitamos más espacios, ¿no? A la postre, estos tres grupos de 100, que se van a hacer 100 o quizás menos por la deserción, hay que mantener la infraestructura para esos grupos, y esa experiencia no me costó mucho trabajo entenderla, porque como directora de primarias, si tú matriculas 4 grupos de primer año en un momento, el año que entra tienes que tener preparado tu infraestructura para tener 4 segundos y después 4 terceros y ahí te la llevas, ¿no? Entonces esa era una de las dificultades. Quizás lo que podría ser una solución en Mexicali para iniciar esto sería una concertación entre las instituciones que estamos dando iniciación a las artes, sean de gobierno o privadas, para que nos repartiéramos, ¿no? Tú atiendes a los de primer nivel siempre, ¿no? Y tú a los de segundo y tú a los de tercero hasta que lleguen a tu área de especialidad. Sí. Esa sería una manera creativa y posible de avanzar más rápido en este tema. Quizás debiéramos también tener, también vamos viendo cómo se puede financiar, medios de transporte para que porque la gente tampoco no va porque le queda lejos la oferta que le estás proponiendo. O sea, tú estás ahí, está el maestro ahí, pero la población no está ahí. Y siempre va a seguir siendo una población que puede ir hasta donde tú estás, ¿no? Y aquí lo interesante o el reto sería
ir a la población marginada, vulnerable, a la que yo creo que esta oportunidad lamentablemente todavía es un tema pendiente en la agenda de políticas sociales, ¿no? A nivel nacional. Sí, a nosotros hemos recibido llamadas para este programa precisamente de, por ejemplo, de portales que les parece imposible, o sea, está Pero accesible, no hay nada. o sea, toda aquella zona. Este programa se adecuó en parte se está llevando a cabo un proyecto piloto a partir del año pasado, de agosto del año pasado, en 179 escuelas del Distrito Federal, para implementarlo en las escuelas de tiempo completo. Y está teniendo muchísimo éxito. A mí me llama la atención porque el problema aquí en Baja California más fuerte, porque empezamos por Tijuana, por la Casa de Cultura de Altamira, se hizo el diagnóstico, etcétera, etcétera, y ahí fue la resistencia de los docentes y el no control de quien estaba al frente de la Casa de la Cultura en ese sentido. Porque yo estoy segura que si te sientas con los docentes, les explicas y ven las bondades que tiene para ellos este programa, ¿cuáles son las bondades? Pues que los van a capacitar y no les va a costar un peso. Se van a actualizar. Algunos se van a capacitar, otros se van a actualizar, otros se van a especializar, porque este programa, lo más importante creo yo de este programa es que va dirigido principalmente a la actualización, capacitación y especialización de los docentes que están trabajando. Entonces, esta capacitación le va a servir al docente no solamente para ir para la Casa de la Cultura. Las escuelas se van a hacer escuelas de tiempo completo, todas. O sea, a lo mejor no mañana, pero se van a hacer. Entonces, si hay gente capacitada, el problema fundamental de que no se lleve a cabo a nivel nacional un programa como este en todas las escuelas primarias es la falta de personal docente preparado, habilitado para poder atender la demanda que existe. Entonces, en esa medida ahorita se van a invertir los dineros que no tienen idea para eso. Pero con unos programas, bueno, los que yo vi, que dices, ¿qué? O sea, nos fuimos no sé cuántos años atrás y es como que se está descubriendo, como si no existiera nada. Entonces, güey, espérense, ¿cómo que no existe nada? A ver, Marisela, ¿puedes abundar un poquito más sobre eso? O sea, sí, mira, yo revisé unos programas. ¿Cómo podríamos contrastar? Ajá, O sea, ¿cómo yo ves? ¿O hubieras querido que fueran las cosas? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Y qué debemos tener presente? Ajá. Yo creo que lo que debemos de tener presente es cómo le podemos hacer para atacar o para atender la capacitación docente. El hoyo más grande en materia de educación artística es en la básica. O sea, hay un montón de universidades, pero un montón profesionales que ofertan casi todo. Hay un estudio que creo que está en línea, que hizo el Centro de Investigación y Documentación para el Desarrollo de la Educación Artística en Aguascalientes. Entonces ahí se pueden dar cuenta por estado qué es lo que se está atendiendo y de qué niveles. En términos generales, les digo, la problemática más fuerte es en el nivel básico, en la primaria y en la secundaria. Entonces, a lo mejor desde una trinchera como esta se puede hacer una propuesta en materia de educación artística para eso. Aquí tendría que haber una coordinación muy estrecha de todas las instancias que están trabajando la educación artística de cualquier manera, formal, informal, de cualquier manera. Y eso sí se puede hacer. O sea, tiene que haber voluntades de todos lados para que se pueda hacer un programa o adecuar un programa de los que ya existen para las necesidades de aquí. Fíjate, viéndolo desde la perspectiva, como decía Leti, de atención a los sectores más vulnerables, esto económicamente implica que durante la vida de la infancia, quien está invirtiendo en la educación artística son las familias, o sea, invierten para que los niños vayan a cursos. Entonces, y ahí empieza el problema, no todo el mundo tiene para llevarlos o pagar cursos. Por eso la idea es cuando tener llegamos a las universidades, quienes llegan a las escuelas de artes
de música, etcétera, es porque ya tuvieron desde antes. Fueron permeados, ¿no? Entonces, estamos favoreciendo todavía más ese elitismo. Sí, aquí la idea, Lucy, es... Digo, con esta situación se favorece, pero a la hora de hacer escuelas de iniciación que abarquen a más gente, se va a democratizar, digamos, ¿no? Que el acceso a esas escuelas ya de nivel universitario no sea para quienes ya tuvieron un contacto desde la infancia gracias a privilegios o condiciones favorables. Por eso la idea es que la educación artística se vaya, o sea, que estemos preparados para que la educación artística esté en las escuelas primarias. Aquí estamos hablando de un tema bien interesante que se está tocando en otras mesas. Yo he tenido la oportunidad de revisar algunos videos de otras mesas, sobre todo la mesa de educación, donde tenemos pues mucho vínculo, ¿verdad? El tema de también la mesa de seguridad, que habla mucho del manejo de tiempo libre y el ocio, la recreación, la convivencia familiar. Y el asunto que está cobrando mucha vigencia, que son los horarios extendidos en las escuelas primarias, ¿verdad? Efectivamente, y además la necesidad de aprovechar los espacios que ya están construidos y no andar dispersando más infraestructura, más equipamiento cuando se trata de actividades de iniciación, sino son las propias escuelas las que van a trabajar en la tarde, por ejemplo, si en la tarde están cerradas, ¿verdad? O trabajar en fin de semana, o qué sé yo, ¿verdad? Sí, fíjate, qué bueno que esas mesas se están poniendo atención en el tema. El poder establecer escuelas de tiempo completo, como dice Marisela, no, lamentablemente no va a pasar de la noche a la mañana, porque algo que está faltando es el equipamiento escolar, o sea, no hay espacios, ¿no? Por eso comentaba yo un sistema de transporte, a lo mejor solamente para movilizar, o a lo mejor no solamente para cultura, pero movilizar, si no podemos ir para allá, pues que vengan para acá. Porque inclusive llevar a los artistas para allá implica que también tenga sistema de transporte para llevarlos, ¿no? Y un equipamiento básico de sonido y todo eso para que puedan ir hasta allá. O sea, o vamos o venimos, pero sí necesitamos transporte. Y pedírselo a Simutra, que los transportistas privados te presten los camiones, pues la verdad les matas el negocio, ¿no? Ok. Pero a lo que voy es que me parece que en la mesa de desarrollo económico no están tocando el tema. Y es muy importante que como parte del desarrollo económico, la cultura sea uno de los potenciales o de las vocaciones en la región. O sea, si a los empresarios solamente les interesa formar ingenieros, qué bueno, porque vamos a entrar mucho en la ciencia, la tecnología y demás. Pero deben ser ingenieros que también tocados por las artes, para modificar su comportamiento a la hora de la comunicación con la tecnología. O sea, todos debemos ser tocados por las artes. En una sociedad democrática, todos deberíamos tener acceso al arte y la cultura como parte de tu formación básica y espiritual. Y entonces no había sido una urgencia. No había sido una urgencia que nuestras escuelas tuvieran acceso a las artes. O sea, se perdió eso. O sea, nuestro Estado progresista a eso no le dio importancia. Podríamos haber sido pioneros en este tema y no lo fuimos. ¿Por qué Michoacán? ¿Por qué Aguascalientes? Porque tiene una tradición cultural más fuerte que la nuestra, ¿no, Marcela? Pero ahí planteaste una coyuntura que era el interés de las autoridades por implementar el programa. Aquí el tema que estamos poniendo en la mesa es cómo hacer que no sea un asunto de voluntad de las autoridades, sino un asunto de la gente que lo explica, que lo plantee. No es la autoridad en turno la que va a decidir los destinos, sino es la gente. Bueno, es como la pregunta de Guatemala. Es primero, ¿no? Yo estoy convencido, como lo he dicho, de que no estamos en un momento en donde podamos esperar que la gente pida cosas de arte y cultura, porque la gente, bueno, mucha de la gente no lo ve en su panorama. O sea, no es una prioridad. Entonces tal vez tendríamos que dar el primer empujón a partir de la política pública, para que entonces ya en una vuelta generacional, ahora sí sea la gente la que exija que se siga cumpliendo, ¿no? Sí, aquí el tema es que lo que estamos planteando, nuestras alternativas no van a ser para mañana, son a 50 años, claro, no importa 25. Claro, sí. Eso es lo que nos puede diferenciar, o sea que vamos a pensar en qué estamos planteando de aquí a 25 años y qué se tiene que hacer para lograr eso a 25 años. Claro, lo que dice Maricela a mí me parece
que es algo que hemos estado platicando mucho tiempo y si ya está esa coyuntura es algo muy aprovechable. O sea, se trata de que venga gente a capacitar a los maestros de la Casa de la Cultura, a los egresados de artes, a todos aquellos que andan por ahí dando clasecitas y que a la par simplemente un programa donde solamente aquellos certificados puedan dar clases de educación artística en todas las primarias, ganaríamos muchísimo. O sea, eso ya está. Sí, el instituto lo que más tiene, o sea, su fuerte, que fueran a la primar, iban encantados de la vida. O sea, ¿qué le cuesta al Estado? La estancia, solamente la estancia. Y por ejemplo, otra cosa que les quiero comentar es, todas las instancias de gobierno tienen dinero para cultura. Todas, seguridad, desarrollo social, todas. Entonces, si esos recursos realmente se aplicaran en acciones importantes en cultura, pues otro gallo nos cantara. Acciones que tengan frutos a mediano plazo, ¿no? Y no cosas nada más de... Así es, de relumbrón. Claro. El programa, Sí, nosotros ¿no? tuvimos una Cuenten la experiencia estadística. aquí en Baja California. De la carpeta de seguridad pública tomamos, creo que te tocó, Luis, las escuelas más claro, sí. problemáticas y todo, y durante los 6 años se llevó al programa de educación artística de la SEP, ni siquiera se inventó ni nada, o sea, fue la SEP, se hizo una convocatoria, vinieron artistas y gentes que ya tenían experiencia en la educación artística con niños, se les dio una capacitación de 6 meses y se llevó a las escuelas. Era impresionante el cambio, o sea, lo que te decían los directivos, los maestros, padres de familia, se quedaron escuelas en lista de espera, como lo Y así no consiguió eso, ¿Y por ¿verdad? qué dejó de siguió? hacerse? Pues porque no hubo voluntad, No hubo voluntad. o sea, el gobernador siguiente Ahí va lo pues, de la tenía voluntad. otra Ahí va lo de prioridad, la o sea, es cierto, es la verdad, porque el dinero quedó ahí, segurito para lo mismo. Pero si hizo otro programa, porque a ellos les interesaba otro programa y es muy válido. Y ahorita quién sabe cómo está, No lo sé, ajá, no la tengo pista idea. todos. Pero eso, o sea, incluso están documentados, hay muchas experiencias exitosas, creo yo, documentadas. Ahorita también se está haciendo un banco de experiencias exitosas, o ya está en ese portal de seguridad. No, en el portal del centro del CITSEA, Centro de Documentación e Investigación del Desarrollo Educativo y Cultural. Centro de Documentación e Investigación. ¿De qué? Algo así. Para el desarrollo cultural y educación artística. CITSEA. Eso sí me sé las siglas. ¿Y alguna pregunta sobre eso? No, ¿Sobre las se contó. escuelas? Ajá, Adicional? la Si no, presencia para del pasar a alcalde la se otra espera a las 11. experiencia. 11 pasaditas ahí. La otra experiencia es la convocatoria que se lleva a cabo anualmente. Esa convocatoria se hace no sé cuántos años, se dejó de Está hacer calculada que y sean se las 11 retomó, y que es centavos. una convocatoria de apoyo a la educación artística. Esta convocatoria lo que hace es convocar a todas aquellas asociaciones civiles, instituciones, particulares, que tengan una experiencia artística exitosa comunitaria. La primera convocatoria que nos tocó a nosotros lanzar era abierta, no iba dirigida hacia nada. Una vez que pues que ya teníamos más experiencia, que nos dimos cuenta que lo más desatendido era el nivel básico, empezamos a canalizarla hacia proyectos solamente para la educación básica, llámense materiales didácticos, actualización. Él no tiene que estar ahí, es etcétera, una etcétera. reunión privada. Exitosísima, en 2 meses que se lanzó la primera convocatoria tuvimos cerca de 600 propuestas para ser apoyadas, de las cuales fueron apoyadas 129 creo, con hasta 100,000 pesos. A partir de esta sorpresa y grata sorpresa de ver todo lo que se está haciendo en el país en materia de educación artística, dices, wow, y que se está haciendo por Juanito Pérez, que Por la está gente, en la no por la- sierra. Ajá. La mayoría son particulares, la gran mayoría. Entonces, esto era de las cosas que me parecían más importantes, que estuviera sistematizado y que estuviera al alcance de todo el mundo. ¿Y lo están haciendo? Sí, se está sistematizando en este portal. ¿Por qué? Porque esto de las escuelas de tiempo completo
O sea, no nos vamos a cerrar a que solamente el programa de iniciación se debe aplicar. O sea, no, ¿qué tal que en la colonia Portales se puede aplicar uno que están haciendo en Veracruz o que están haciendo en Chiapas o que están haciendo en Oaxaca, ¿no? Que se pueden replicar, que ahí están, que están probados. Entonces, que tú puedas echar mano de toda esa información para aplicarla donde sea, ¿no? En un comentario de banqueta que sostuve con el secretario de Educación, el licenciado Santillán, aquí de Baja California, platicábamos de las escuelas de tiempo completo y me decía que las incipientes experiencias que estaban teniendo obedecía a que estaban participando asociaciones civiles que traían actividades de arte o de formación en las artes, que eran más eficientes la participación de las asociaciones dentro, con sus maestros o sus proyectos, que los propios profesores. Porque algo que está ocurriendo con el sistema, debido a la sindicalización de los profesores y demás, es que, a ver, tú eres profesor, pero nunca has cantado ni nada, te vamos a dar un curso, tú empiezas a cantar y vas a dar clase de canto, ¿no? Y entonces hay una resistencia. Pero además sin ningún programa. Sí. Ahí tú No. le cantas lo que quieras. Ah. Es cierto, sí, o sea, se oye de chiste, Mientras pero es cante la y que cante. verdad, ¿no? Y en las particulares, con que seas bilingüe ya puedes dar artes plásticas y puedes dar danza, solo porque hablas inglés. ¿Cómo por qué? Bueno, tiene licenciatura, ¿no? En negocios internacionales. O sea, la legislación en ese sentido como está. O sea, yo no voy con un médico si no tiene Esto de la cédula, ¿no? Ajá, ¿Qué onda con los profes de claro, arte no. que están trabajando con emociones? Además. Digo, a ti te tocó ver el estar dentro de esta capacitación, o sea, todo lo que se mueve ahí Claro. con los propios docentes y demás. Una vez que están adentro es dificilísimo Que se salgan. dificilísimo que se salgan. Y retomando lo de las experiencias, lo que dice el secretario, el comentario que hace, pues es real. O sea, Lucina Jiménez, que tiene una asociación civil que se llama ProArte, está ahorita no sé cuántas secundarias en el Distrito Federal y en Juárez con el programa Aprender con Danza, se llama su programa, y algo está implementando algo de música también. Entonces, llevar a los especialistas ya con mucha experiencia y todo, participar en las escuelas, aunque sea con ese programa, o sea, ¿por qué digo aunque sea? Bueno, porque es una sola disciplina, ¿no? No les da ese panorama ni esas bases de lo demás, pero, en fin, o sea, algo se tiene que hacer. Lo que sí no, yo creo que no deja nada, que es lo mismo el ocio que eso, pues es el que llegue el maestro y que recorte el papelito y que peguen y que hagan una figurita, porque es lo que hacen en los Los entrenan talleres. para hacer baby showers, ¿no? Ajá. O sea, debe de existir ya un programa que se proponga formal, adecuado, etcétera, etcétera. Y estas convocatorias, pues aquí han estado infinidad de veces. Creo que 2 proyectos de Baja California fueron apoyados. No sé que haga falta. Ustedes desde aquí tienen más. Meterlo como el espectro de la gente. No hace falta que la gente sepa que existe todo esto. Porque yo me quedo Eso sería. con la pregunta de cuántas asociaciones civiles tenemos en Baja California, particularmente en Mexicali, que están contribuyendo de alguna manera a la parte de la cultura, y es un tema más o menos reciente, ¿verdad? Que tal vez tendría que potenciarse, ¿verdad? Yo sí creo que es muy interesante que se apoyen en las asociaciones civiles, porque es más fácil poder mover recursos por donde todos compitan por ellas, ¿verdad? A que sean por asignación y ya por default, ¿verdad? Y los maestros realmente se logran capacitar más en un compromiso mayor y hay un rendimiento de cuentas muy fuerte en términos de asociación civil, mientras que si entras con todo el magisterio, por ejemplo, las decisiones son de carácter sindical, político y demás, ¿no? Entonces esa puede ser una ruta pues tal vez muy fructuosa, ¿no? Lo que yo vi en cuanto a asociaciones, hay, no como tal, hay gente
involucrada. Que no tienen la figura que no todavía. tienen la figura todavía. Lo que a nivel estatal hay más es asociaciones civiles o entidades formadas, pero para festivales o para otro tipo de acciones culturales, no en el tema de educación, pues. En educación no reconocemos ninguna así a simple vista, ¿no? No. Sí, reconocemos, como dice Maricela, pues está lo de Parte del Amor, incluso Ajá. podríamos meter ahí lo del Baja Prog, Mexicali Rose, o sea, pero ninguna está enfocada a los cerveceros, pero ninguna está enfocada a la educación artística. Y los dineros que se han bajado a Baja California han sido para la mayoría para festivales, ¿no? Y eso Ahorita son algo estudios, para ¿eh? ciegos que se está haciendo en Tijuana, que fue apoyado por una de las convocatorias con buen recurso, que tiene que ver con la educación. Es lo Hoy, único que en el programa de egresos, ¿no? Se llama programa Sí. Ciudad, en el PEC, en 2003. Yo estuve en diciembre llevando 10 proyectos culturales al Congreso, a la Comisión de Cultura, que por cierto en estos días está en Tijuana, y yo me llevé un correo. La presidenta ¿llegó correo también a ti? Sí. La presidenta de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, ¿no? Está en Tijuana. Y de esos 2 proyectos nos autorizaron 2, que tienen que ver con modernización de 2 bibliotecas, de 10 que llevábamos. Pero me sorprendió, y bueno, creo que ya lo comenté, ¿no? El grupo Musicanto, Asociación Civil, nuestros 2 proyectos llevan una inversión de casi de 3,5 millones, es un poquito más. Pero el grupo Musicanto logró un apoyo de 3,1 millones. Es una asociación civil local. Eso es lo que estoy planteando, se están convirtiendo las asociaciones civiles en la entidad más confiable que el propio gobierno. Bueno, pero Como también movimiento. Musicanto es del DF, ¿no? No lo sé. Musicanto ¿Cuáles es son? de, ¿Qué son? bueno, yo conozco un poquito el contexto de ellos, es una escuela privada que se dedican a ser pues cantantes principalmente, son clases de canto. Tiene un señor que se llama El Chocul, ¿lo conocen? Manríquez, ¿no? De apellido Manríquez. De apellido Manríquez. Pues bueno, a mí, por el lado profesional, de hecho, pues, no podría hablar muy bien de su trayectoria, la verdad, pero pues su iniciativa, pues bueno, lo lleva a hacer este tipo de proyectos, pues ojalá y se capacite. ¿Dónde está muy bien. Fernando? Estaba por la Haití, pero Donde ya no está el pastel, Pero ya no está. la siguiente calle, por el lado por atrás, dentro de la economía. Era un colegio antes y tomaron las instituciones, ahora se movieron a otro lugar. Yo tengo formado una asociación civil, soy presidenta de Mexicanos del Siglo XXI, asociación civil, con esa orientación, lleva acceso, pero no como una formación, dentro de los objetos sociales podemos abrir escuelas para eso, pero no ha sido ahorita eso porque es muy difícil cumplir con todos los objetos sociales, ¿no? Pero sí el acceso al arte y la cultura a grupos vulnerables. Apoyar con la formación de bandas de música en escuelas públicas, de colonias marginadas, eso hemos estado haciendo. Y bueno, pues ahorita mi estancia en el IMACUM pues te hace descuidar, pero ese, en lo personal es mi proyecto de vida junto con el de otras personas ya que nos retiramos de aquí. Sin embargo, hacer una asociación civil cuesta lana. Necesitas tener influencias. Yo tuve que recurrir hasta un senador de la República para que me ayudara a gestionar el permiso ante el SAT. Tienes que contratar un experto, o bueno, quien se dice que es experto, para que el acta y los objetos vayan de acuerdo con un lenguaje que el SAT necesita y no te lo retacha. Esta semana pasada, o sea, fue una buena lana y tiempo, y gracias a la participación del senador, un trámite que podría haber llevado 6 meses en el SAT, en 10 días estaba resuelto. Otro tema, en la semana pasada estuvo Ruth Hernández en la oficina. Están pidiendo un espacio donde poner la galería que tenían en el mercado García municipal. Rojo. Y bueno, ya le expliqué las razones por las que ese edificio no se va a restaurar y cómo podríamos hacer para buscarle otro espacio. Y como es una cooperativa, ¿no? La García Arroyo, asumí que eran una asociación civil donataria autorizada y me dice que no. Entonces digo, ¿sabes qué? Tenemos que ver cómo
como si puedas ser una donataria autorizada para que tú puedas, mande. Sí, acceder a recursos, porque si no, no pueden. Ajá. O sea, primero hay que ser la asociación civil, que es un grupo, y luego para un donatario tampoco es así, no cualquiera. No, de veras que no. Digo, ese camino ya lo recorrí. Entonces, bueno, el día que llevé los proyectos de Imacum, que le comenté a quien me estaba asesorando que era una asociación civil, me dice, ponga ahorita un proyecto. No, le dije, no se puede sacar de la manga un proyecto y déjala aquí en el Congreso. Si hubiera sabido que a lo mejor no, pero no es cierto, me falta el CLUNY de Cedesol. Si no tienes el CLUNY. Si no tengo el CLUNY, en eso ando ahorita. Pero sí, yo creo que hasta en eso debe haber apoyo, y hasta ya lo he comentado en otras reuniones, esta reforma fiscal para facilitar el asociacionismo profesional, Sí, y ¿no? Casi te suicidas. Sí, como que hace falta una oficina de asesoría, ¿no? Hasta hubo una convocatoria, ¿no? ¿Te acuerdas, Erika, que salió de Conalculta? Para las asociaciones civiles. para las Es asociaciones. impresionante el dinero que les están dando a las asociaciones civiles. A mí se me Ahora, tuerce otra el fase sería Ay, no, empezar a auditar no, esas porque ves las asociaciones, porque a necesidades veces en son otras. fantasmas, ¿no? A veces Sí, son sí. asociaciones. Bueno, la No, mitad de pero- los... No, Pero no la ahí mitad. el tema no es tan, el tema es que está súper vigilado, tienes que rendir un informe de transparencia, está súper vigilado cómo manejas todos tus recibos. Ahí el problema del asociacionismo es que se integra mucha gente, por ejemplo, para que viven de los recursos Claro. públicos. Claro, Ese es su eso sueldo. me Hay gustaría. asociaciones que están formadas única y exclusivamente... Para estar jalando recursos. Yo INBA, o sea, yo hablo cuando estaba en el INBA, Los de- jalé, o sea, utilicé una de esas asociaciones, porque las utilizas. Claro. Utilicé una asociación para bajar recursos para las escuelas, porque como ya me habían dado mi presupuesto, pues me iban a pintar un violín si yo metí un proyecto. Entonces lo metí a través de esa asociación, y claro que le tienes que dar el 8 Yo creo que sí, se rentan. O sea, yo también he rentado varias, son el DF de las que tienen fines así artísticos. Exactamente, ajá. Las rentas para que el dinero entre por ahí y te Ajá. cobran una comisión y ya te dan el dinero. Y si no te pones a usar, te joden, ¿eh? O sea, yo al cuate le dije, tú que me quieres quitar un quinto, y yo que voy al Congreso y les digo que tú Lo que hicimos. Ajá. Digo, y me vale que me corran, pero no te vas a quedar con el dinero de las escuelas. Pero a eso se dedican. A Pero eso también se dedican. tiene los sellos y las certificaciones, por ejemplo, el Centro Mexicano de Filantropía, la Asociación de Profesionales de la Asociación. Digamos que hay de todo. Entonces, Sí, metes de los todo. sellos, Claro. tampoco puedes meter bolas y Es zapatos, fácil, ¿verdad? claro. Pero sí hay muchas que se dedican a vivir de los recursos públicos, ¿verdad? Si es una mujer violentada, Ahí sí, de el que repente tiene, hace su ¿cómo dicen? El que asociación. tiene más saliva come más pinola. Así Así es, ahí en esa repartición tan inequitativa y en muchas cosas a mí me parece absurdo, pero bueno. Sí, es horrible. Una pregunta, Marisela, financiamiento, o sea, desde la perspectiva nacional, ¿cuáles son los fondos más importantes de financiamientos para cultura y para qué áreas? Pues hay para ¿Los federales? todas las disciplinas artísticas, el menos favorecido es el rubro dentro del Conaculta, es el rubro de la educación, pero el año pasado se autorizaron creo que 200 o 300 millones de pesos y se están asignando por convocatoria a través del Instituto Nacional de Bellas Artes, en danza, en música, en teatro, en artes plásticas, y bueno, literatura se cocina aparte y también tiene estos 50 millones. Esto se está aplicando a proyectos igual, comunitarios. O sea, proyectos que apoyen comunidades vulnerables, como son... Entonces ahí puede caber mi Así asociación. es. Esta convocatoria pasada en Baja California apoyó un proyecto que se llama Arte para Ciegos en Tijuana, y otro proyecto más que no me recuerdo el nombre, y fue todo lo que entró para Baja California. No metieron de teatro, no metieron de danza, no metieron... Mencionaste Está el eso, está el Conaculta, que El Cona- tiene, mira, de los proyectos, como funciona de la siguiente manera: metes para etiquetados a la Cámara y cabildeas con el diputado, con el senador, con
wherever, pero esa lana se va al Conaculta. Y en el Conaculta es donde ven que tengas todos los requisitos, que hayas cumplido, que el proyecto valga la pena, etcétera, etcétera. Es un problemón porque no creo yo que se dé abasto para revisar la institución para revisar todos esos proyectos, pero todos aquellos proyectos que no están, que no cumplen con los requisitos y que quedan fuera, bueno, esos recursos se pueden reasignar. Hay como otro momento de reasignación el de PEF recursos. anterior, ¿no? Que siempre al final en octubre te dicen, ¿tienes proyectos? Porque ahí al final... Nosotros nos Entonces siempre hay que tener y estar pendiente. Hay que estar pendiente. Y estas otras convocatorias que ya van a salir. Ahorita está por concluir una que lanza el instituto, que es de apoyo a proyectos de educación artística, que es esta de los 100,000 pesos. Esa ya se puede meter los proyectos. Pero el financiamiento está ahí, y si eres una asociación civil, está en otras asociaciones civiles, no solamente en México, sino del extranjero, ¿no? O sea, es el beneficio de una AC o de otra fundación. Otra cosa es eso, por ejemplo, para mí la experiencia de haber trabajado aquí en la fundación de la UABC fue invaluable, porque llegando al DF se constituyó la Fundación de Apoyo a la Educación Artística dentro del Instituto Nacional de Bellas Artes, y ha sido un éxito. Es lo que IMACUM podría hacer una fundación afiliada a los principios de IMACUM para que a través de esa fundación llegaran los recursos. Sí, ahorita estoy trabajando revisando experiencias. Yo comentaba, pero muchas cosas quedan como buenas ideas. Lo lamentable es que la burocracia te come, ¿no? La administración te come horriblemente, y para las cosas que estás, no estás, ¿no? Entonces, el tiempo necesario. Pero a ver, hay una certificación o algo que le han llamado empresas socialmente responsables. Bueno, pues ahora habría que tener, con otro nombre más creativo, empresas culturalmente responsables, ¿no? Colombia, bajé de Colombia un proyecto muy sencillo que en el medio, que en la parte del medio es eso, ¿no? Formar una fundación o un patronato o algo que efectivamente te ayude a manejar con más flexibilidad los pocos recursos que te da el gobierno. Pero no solamente manejar los propios recursos que te da el gobierno. Por ejemplo, esta fundación del INBA consiguió, lo último que se consiguió fueron 24 millones de pesos para un programa que se llama INBA Sustentable. Hasta que, de UNESCO se pueden bajar. Ajá, o sea, hay recursos en todas partes. Sí hay dinero. Nomás hay que ver dónde. Dedicarte a través de a eso. Y la otra cosa que yo creo que es muy importante y que es un objetivo muy particular, es que el recurso que se consiga debe de ser aplicado en un ser humano, si quieres realmente conseguirlo. Que era lo que yo planteaba dentro del INBA. Ok, yo me voy a aventar el boleto de todo el proceso de la fundación, ¿no? De ver quién, cómo, los estatutos, etcétera, etcétera, pero los recursos van a ser para los estudiantes. Entonces, ahorita esos recursos, que son recursos muy importantes, están siendo utilizados para becas para los alumnos de las escuelas del INBA, que en un momento dado todos estos recursos van a poder permear en las escuelas asociadas, Claro. que sea también una de las ventajas que tengan. Vas conectando, ¿no? Una cosa con la otra. Es para becas para los docentes, para que se vayan a posgrados al extranjero, y ahorita para este proyecto de INBA Sustentable, que se está incluso realizando una campaña de sensibilización con estudiantes y demás sobre la importancia de contribuir en lo que estén nuestras ¿sustentable medidas. tiene que ver con ecología o tiene que ver Tiene con que ver sostenibilidad? Con las dos cosas. Tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con sostenibilidad, o sea, la sostenibilidad y la sustentabilidad, pues no existe una sin la otra. Entonces, eso también, pues ha sido una experiencia muy, muy importante, y creo que enriquecedora para el propio instituto, lo de la fundación.
Porque qué valioso que estés aquí. ¿Estás ahorita ya en México? Gracias, sí, ya. Gracias a Dios. Súper bienvenida. Qué Bueno, gusto. yo quisiera agregar sobre este tema nada más que el asunto de asociarte tiene que estar muy relacionado con la parte de la sustentabilidad. Se piensa que se trata de recogerle los recursos al Estado y ahorita las tendencias lo valioso es que seas capaz de producir tus propios recursos para que tengas la calidad moral de poder pedir otros recursos. Existe un sueño y un mito de que los recursos están ahí, que hay mucho dinero allá en los recursos internacionales. Y de hecho en la asociación Para ciertas cosas. exactamente. Y aquí el tema es que ahorita te dicen, sí, ¿cuánto eres capaz? Yo te voy a dar todo lo que tú quieras, pero primero me vas a demostrar localmente ¿Qué pudiste hacer? qué pudiste hacer, cuánto pudiste sacarle a la gente. No al gobierno, se trata de incidir en la gente. Y entonces es como ir estructurando un currículum de soy capaz de trabajar con la comunidad para generar transformaciones, y el asociacionismo tiene que ver con que justamente estoy beneficiando a un grupo de personas, pero también estoy integrando a la gente a que vaya aportando poco a poco para que vaya haciendo suya la causa, ¿verdad? Y entonces una vez que uno logra tener ese currículum o esa trayectoria, ya estás en posibilidad de decir, ahora sí, vengan los recursos internacionales. Bueno, al menos esas son como las últimas tendencias, ¿verdad? De demostrar que eres capaz de actuar localmente para poder tocar los recursos internacionales. Bueno, les quisiera pasar, si no hay más preguntas sobre estas experiencias, que volvamos al ejercicio que dejamos iniciado, ¿verdad? Tratar de trabajar una media hora sobre esto. Para facilidad les traje el árbol de problemas para que no estén cambiando la pantalla. Muchas gracias, Maricel. A ver, ¿cuántos llevan 3 años? Para que lo vayas siguiendo. ¿Para allá? No, ¿verdad? Oye, Maricela, yo te veía en la lista antes y ahora no te pusieron. Ah, no, aquí estás. Ya. Sí, ya ahora se vamos a integrar a los propuestos, ¿no? Bueno, iniciamos un poco como en lluvia de ideas, pero en cierto orden. Las acciones probables que las tienen ahí al frente. Hay que recordar que en este árbol de problemas traemos las causas y los efectos, ¿verdad? Los efectos están abajo, ¿verdad? Y las causas están... No, pero esas causas abajo. Sí, ok, las causas están abajo y los efectos están arriba. Así es. Así pasa en la vida, así están también. Quiero recordarles que este árbol, pues, es una construcción, todavía la parte terminológica se tiene que depurar más. Entonces, ¿en cuándo nos quedamos? ¿Te acuerdas, Alicia? Nos quedamos en el árbol. ¿Tienes una...? ¿Nadie se acuerda en cuándo nos quedamos? Sí. Creo que en el segundo nivel. Aquí te dejo Creo que estábamos aquí. No, ya lo vi. Ok, ¿dónde estábamos? Escasa de valoración de la cultura y recreación en su segundo nivel, ¿no? Es insuficiente. No, era Karen, no. Era financiamiento. La última parte es sobre financiamiento. Ok. Falta de articulación social-gobierno. Sí, yo creo que ya quedamos. Estamos aquí, en esta parte de aquí. Falta de articulación social-gobierno. Para recordar el ejercicio es, primero, recordar qué se está haciendo y qué proponemos. O sea, cuáles son los proyectos actuales para articularse y qué proponemos para mejorar esta acción.
A ver, elaborar una ley de cuidado que incluya estímulos fiscales en la ciudad. Bueno, ayer el gobierno brasileño, ¿no? Decretó la creación, no puedo abrirlo aquí, yo no tengo internet ahorita, de un bono, un vale de cultura en Brasil, ¿no? Los trabajadores de ese país van a recibir, yo diría, un aumento de salario en dinero, que vale a un vale, para que puedas ir a actividades culturales de cierta categoría o rangos, ¿no? Que el gobierno brasileño estima que es a donde debes ir, ¿no? No que te lo gastes en ir al table dance, por ejemplo, ¿no? Que también tiene su parte cultural, pero a mí me parece que son políticas públicas fregonas, ¿no? O sea que sería la forma en que las áreas productivas se podrían insertar. Habría que ver cómo funciona. Aquí lo tengo, lo voy a ver en mi computadora. Como vale de Internet despensa, aquí, pues. ¿verdad? Es como el vale de despensa, ¿no? Que nada más para teatros y galerías. Está bien. Está bien. Pensemos qué haría, los vendería. ¿Qué sería el mexicano? ¿Los vendería los bonos? Seguramente Claro, sí, como venden los bonos lo de de la despensa. Pero ¿qué Pero importa? ¿para qué los van a vender si todo el mundo los va a tener? ¿Cómo los van a vender? Los cambian por efectivo. Nunca te ha tocado una gasolinera que te digan, vas a poner gasolina, así me cambias tu efectivo por un balance. Y ya usan el Hasta en efectivo. el súper, ¿no? pero En el ¿para mandado qué? también. En el mandado, ajá. Los vales de despensa te dicen no lo cambies. Me lo cambias por efectivo. Sí, bueno, Aquí lo se interesante corren es todos cómo esos riesgos, pero- económicamente, porque esto tiene que ver, todas las prestaciones la empresa las puede deducir. Fiscalmente tiene mucha fuerza esta propuesta, porque puede deducir el patrón, ¿verdad?, esa prestación que le está dando y además está contribuyendo a la educación de su cultura. pueblo. Exactamente. Entonces, efectivamente podríamos estar pensando en cómo no existen mecanismos fiscales o reglamentación o leyes que estimulen la vida cultural, pero a través de propuestas como esta le sacan la vuelta y logras que se inserten. Está interesante. Ok, pues ahí podemos poner diversificar fuentes de financiamiento, ese es uno, el vale brasileño, vale cultural brasileño. ¿Algún otro? Por ejemplo, este no lo habíamos visto, ¿verdad? O no lo viste, lo mandan por carro, no lo No, es la lista de que estábamos trabajando. Ok. Por ejemplo, así como se habla de generar políticas e indicadores para el uso eficiente de espacios especializados, quizás también tener una política o una normatividad para que desde las direcciones de administración urbana se pudiera definir tanto por ciento del terreno en un fraccionamiento o en un área debe estar dedicado a espacios que promuevan la educación artística o el arte, o así como entender lo que sí debe ser, ¿no? Así como debe haber parque público, como debe haber escuela, debería haber un espacio y respetar eso, ¿no? Sí existe, pero no sé. No, nada más existe para Área uso verde. educativo, Deportes. área verde y uso comercial. Son los tres usos que cuando un fraccionador, hasta donde entiendo que un fraccionador tiene que destinar, pero no existe el concepto cultural, existe para la escuela nada más. Para la educación. Incluso hasta para la iglesia, creo que hay un cachito, ¿no? Le dan terreno a la iglesia. Sí, uso cultural, uso del suelo. Uso del suelo. Cultural. Ok. ¿Algún otro? Uso del suelo destinado a fines culturales. Bueno, por ejemplo, yo no sé por qué están abriendo tantos Oxxos, ¿verdad? Donde quiere estar, eso, digo, ¿a qué Uno política enfrente de obedece? ¿No? ¿A qué política obedece? Que ellos están autorizados en todas partes. Ni por marketing. Sí, uno frente a otro, ¿no?
Bueno, vamos, si no hay ningún otro tema sobre para avanzar, nos vamos al siguiente nivel, al lado izquierdo. Y me pongo en el primer nivel, escasa valoración de la cultura y recreación por parte de la sociedad. ¿Sí? A mí me parece que es clave lo que acaba de mencionar Marisela, educación artística, desde nivel primario, ¿verdad? O sea, esta valoración se va a dar desde ahí. No sé si hay alguna otra propuesta de acción. Y es que en la política de haber hecho crecer una aspiración legítima del Estado mexicano de garantizar el acceso a la educación básica, ¿no? Bueno, fue creando los turnos vespertinos. Y cada vez, y luego con tal de no aumentarles el salario a los profesores, crearon las doble plazas. Y la doble plaza paga 5 horas por turno, pero en realidad solo trabajan 4, porque la otra hora es para que salgan de la escuela y vayan corriendo al otro turno. En lugar de primaria sería básica. Ok. ¿No? Entonces, o sea, ha habido una serie como un Frankenstein, ¿no? Que se ha ido haciendo y quitándole lo que pudiera hacer y además pero ahora se va a retomar, o sea, ahora hay que volver al pasado, ¿no? ¿Esto a dónde lo vamos a mandar? ¿Perdón? ¿Esto a dónde lo vamos a mandar? Esto es una lista que se va a ir alineando con cada uno de estos Pues ya nada más como acotar, porque educación artística y educación básica pues ya hay, pero hay que ponerle de calidad o hay que ponerle como algunas Sí, implique, ¿no? Oye, perdón. Sí, en secundaria sí hay educación. Sí, En la primaria, bueno, hay un programa que no se aplique, que no es se otra aplique. cosa, pero sí existe un profesional. programa. Sí, habría que poner como algún adjetivo que implique que, o sea, que hay gente capacitada con un programa pertinente. Sistematizada, Educación artística Con pertinente recursos impartida humanos. por profesionales. con los perfiles adecuados. Pones impartida por profesionales, Sí, ¿no? No, porque, Certificados. o sea, fundamentada En la materia, profesionales en la materia. profesionales, Sí. sí, tiene que estar así, porque lo que O sea, como mencionamos acotarlo en hace- ese sentido porque sí existe ya. Sí, sí existe, tienes toda la razón. Pero también es difícil, ¿no? Porque también existen los profesionales, pero también existe a lo mejor el presupuesto, aunque sea, no sé, mínimo, o lo que sea, no sé. Pero me refiero al mecanismo también, como dicen en el programa, ¿no? Soy evaluado, y supervisado. con programas académicos certificados, Ajá, todo eso. Perfecto. ¿no? Académicos certificados. No patitos. También podría haber algún incentivo vaya, parte del problema que va a tener el sistema educativo para resolver esto es que no tiene para generar más plazas, ¿no? O sea, eso es una realidad. O bueno, a lo mejor lo va a pasar dentro de 20 años, pero en el aquí y ahora, o sea, ya hay mucho profesor al que habría, no sé, que encontrarle si quiere la vocación de tener una actualización para convertirse en el maestro de artes en la escuela. O sea, no sé cómo veas Mira, eso. yo lo que en el poco tiempo que estuve y la poca experiencia que me tocó vivir ahí, Ujú. sí es cierto que hacen falta algunas plazas, pero también es cierto que hay comisionados de una manera espantosa y Escandalosa. bárbara, escandalosa. Ujú. O sea, en el propio instituto, Hay varios, sí. no, yo recuperé 150 plazas de, puta, quién sabe cuántas habrá todavía más, desparramadas por la República, Ujú. gente que tenía No hace otro nada, trabajo, no. otra actividad y que estaba cobrando. Entonces dices, ¿qué es esto? Eso es en una cosita así, que es el INBA. Imagínate en el sistema educativo. Ujú. Está de terror. Sí, por eso comentaba yo. De terror. Ahorita hablamos de profesionales en la materia, a lo mejor tienen que ser profesores de educación básica a los que se les pueda... Ese ha sido, Porque yo creo que ese ha sido un problema. Ujú. Sí, lo sé. Ese ha sido un lo sé. problema muy fuerte. Yo no creo que un maestro de educación básica deba de ser capacitado para darle educación artística. Yo creo que debe ser un maestro un artista o un especialista en educación artística, Ujú. un pedagogo en educación artística, un profesional con Un artista capacitado para dar clases. Exactamente, Sí, con para la dar clases, formación, sí. ajá. Pero esa polémica entre que los propios maestros que están en las primarias de la educación artística, me parece que no va por ahí. Tiene que haber una especie de certificación, porque también hay artistas que lamentablemente Ah, son no, incapaces claro. de impartir ninguna clase, ¿no?
están totalmente destinados a la creación y que bueno, igual dentro de los maestros de educación básica habrá quienes se sí. puedan capacitar, O sea, que tengan ya por ahí una vida artística. Entonces tiene que haber un instrumento que diga este sí, este no. Yo creo que también hay un punto que es pues, muy difícil de tratar a veces, y eso no implica solamente la cuestión artística, sino en cualquier tipo de puesto en el que ponen a lo mejor a un trabajador. Y bueno, a lo mejor eso tendría que ser ya desde otro punto, a lo mejor una reforma, a lo mejor hasta laboral o no sé, o sea, yo no conozco tantos esos temas, pero por ejemplo, voy al caso de maestros que tienen el perfil, tienen la contratación, tienen las prestaciones, a lo mejor la plaza o el trabajo que tienen, pero no sé, como ahorita mencionaron, el sindicato, etcétera, les da el confort de que pues ya dejo de producir, dejo de trabajar, dejo de enseñar, se sientan en sus... entonces se convierten, se empiezan a convertir, eso lo vemos en muchos lugares, ¿no? Se empiezan a convertir en un tipo de, pues un ciclo vicioso ahí, de que no produce, no enseña, entonces tampoco deja que entren otras personas a ocupar su lugar, pues. Sí, a veces, por ejemplo, eso lo he visto, maestros que no les interesa capacitarse, aunque se los ofrezcan y pagado, gratis, o lo que sea. El tema no es menor, porque si estamos hablando de que hay una escasa valoración, en parte se debe a esta generosa contribución que hacen muchos de estos maestros y que realmente producen una distorsión en la apreciación del arte y de la cultura, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que sí es muy importante que sea un maestro certificado, capacitado, evaluado, con ganas. pero además estimulado. Con ¿Por qué? reconocimiento, que Con tenga reconocimiento, visibilidad social. porque si hay, por ejemplo, si Que le logramos paguen bien, por que le paguen bien, que sea una forma de vida, que tenga un trabajo digno, que socialmente sea reconocido como alguien que contribuye al crecimiento humano, al desarrollo de las personas, ¿verdad? Pero la verdad es que es todo lo contrario, no es apreciado, gana muy poco, está ahí porque no le queda otra alternativa, ha dejado de crear. Pues sí, pues ¿quién va a valorar así la cultura? ¿Qué le ponemos ahí? Entonces, en términos de acción, o sea, que existan los mecanismos de reconocimiento El que ahí va Es todo, que, ¿no? mira, volvemos a lo mismo. Por ejemplo, tú en la primaria, vas al kinder y te enseñan todo a través de las artes. Todo. Luego entras a la primaria y ya no hay nada. En la secundaria, pues el compadre ahí que le canta las mañanitas para el Día de las Madres, ¿no? O sea, y ya te vas a, o sea, si tú tienes esa oportunidad, como decía Lucy. No, quien te va a seguir educando son los medios de comunicación, es toda la parte mediática, ¿verdad? Que es la que te va a ir generando la problemas academia educativos. y derivados. Desde el principio. Bueno, por eso esta escuela que viene, ¿cómo? Mexicano. Musicanto, así la vi en internet porque dije, mira, se llevó lo que obtuvo el IMACUM, se lo llevó esta Pero asociación. es de Mexicali, ¿estás Es en Mexicali. Pero es con fines de lucro totalmente, ¿no? Sí, entonces Ahí pues todos sí me Todos sorprendió. lo conocemos ahí abiertamente. Sí, nada más que eso se puede impugnar. Como asociación civil tú puedes decir, A ver, señores, transparencia. Ese es el tema, que también dejamos que ocurran las cosas sin ir anotando, ¿verdad? Si no tiene lo decidieron a 3,000 kilómetros sin saber qué onda bajo un papel. Que más el PEF así funciona. O sea, es amigo de Juan, el PEF así funciona. Tú eres amigo de Juan Pérez, vas, comes con él, le caes bien, lo convences y lo agarras en el momento preciso y lo firman. Exacto, es que pues ayer comentábamos eso, ¿no? La cuestión es de honestidad. Exacto. Y eso, ¿con qué acción lo resuelves? Tomás, esto hay que ver cómo lo No van a es bajar. una acción, es O tal vez un se van a atorar ahí, conjunto, porque, es o sea, todo. ya está Es que es aprobado. un proceso. Claro, o sea, está aprobado, pero igual no lo van a ¿Cómo poder lo bajar ni crecer. argumentas, no? ¿Cómo lo argumentas? No lo van a poder bajar ni crecer si no tienen como un Sí, pues por ejemplo, la trayectoria de esa escuela es lo que más ha hecho, son eventos masivos, así, concursos de karaoke en alto. Es por lo que yo los conozco. Me hablaron para ser juez. Sí, yo vi cantar canciones de Juan Gabriel, de Rocío Dúrcal. Pero no o van sea, a poder es- bajar ni crecer porque, bueno, hay que ver cómo quedó. Pero
no está tan fácil también. Bueno, pues a mí me retó. Yo dije, hay que hacer algo de asociación civil para Pues comprar karaoke. Karaoke no falla. Pues vamos cerrando. Karaoke cada escuela. Mira, no sé si Los Oxford. sí, el tema de la ética es bien importante. O sea, es lamentable que en nuestra cultura mexicana, y no quiero ser pesimista, todo lo distorsionemos, ¿no? Lo corrompamos. O sea, con esto de los vales ahorita que se pusieron a pensar, porque yo creo que quien pueda distinguirse como asociación, como institución pública, como individuo, o sea, trabajando con transparencia, rindiendo cuentas, debe tener visibilidad social. No tiene que ser un don señor o una doña señora para que sean los únicos que tengan visibilidad social. Yo creo que ese es uno de los problemas que tenemos con los medios de comunicación, ¿no? Quienes logran las grandes, reunir dinero y todo, es coyuntural también, ¿no? En ese momento, porque el fulanito es tu compadre y esa coyuntura te dio la visibilidad y ahora ya vas a ser diputado, ¿no? O todos están aspirando a ser diputados porque está saliendo mucho en la televisión o te están entrevistando mucho. Cuando hay gente detrás buscando, te exigen para esos fondos que tengas 5 años de resultados y bla bla, cuando dices, bueno, ¿qué es primero? Mi sacrificio. Pasa como con los deportistas, primero se sacrificaron y hasta que ganaron una medalla, entonces ya le das la beca y pones atención en ellos, ¿no? Entonces, sí deberíamos provocar un arreglo ciudadano de que haya visibilidad social para la gente que está trabajando en bien de la comunidad en el tema de la cultura. Sí, pues es la valoración, estar sensible, ¿verdad? Esa parte. La certificación la vamos a mencionar ahí, de la gente que imparte educación artística debe ser Evaluación y certificación. debe ser evaluada y certificada, y no sé si se pueda proponer una especie de salario mínimo profesional. No sé si la gente que trabaja Yo creo que la en valoración educación tiene que artística ser en términos está simbólicos, en términos económicos, ¿verdad? O sea, en todas sus facetas, ¿verdad? Tú no sabes, Fernando, si hay un salario mínimo profesional, por ejemplo, para ti que eres cantante. Yo lo que he sabido, por ejemplo, eso lo sé por gente que ha estado a lo mejor en el sistema educativo y que a lo mejor está en el nivel, no sé, básico. Entonces, lo que sé es que incluso son como medio discriminados, pues hasta ciertas prestaciones, los maestros de apreciación artísticas no pueden acceder a ciertas prestaciones. Sí, son de segunda clase. Sí, yo creo que ahí puede ser muy útil proponer generar un estudio de tanto de ubicación como de reconocimiento por parte de la sociedad hacia los artistas y hacia los maestros de educación artística, ¿verdad? Lo que pasa es que en términos generales no es muy de mucho tiempo atrás la certificación y las licenciaturas y los grados en materia de educación artística. Entonces a eso se debe, no tanto porque te dediques o no a la educación artística o a la actividad artístico-cultural, sino porque no tienes los documentos que avalen tus grados, que avalen tus conocimientos. O no se tenían en aquel momento. No se tenían en aquel momento. Ahorita, pues en el mismo Pues tiene que instituto, cambiarse o sea, eso. hay mucha gente que está haciendo su certificación. Entonces, a lo mejor aquí lo que hay que crear es un ente certificador de estos saberes. Sí, yo creo que por ahí va mucho que falta ese externalismo. Y Yo a la universidad se lo propuse, o sea, que fuera, que a través del Instituto Nacional de Bellas Artes, el instituto no puede atender al país completo en todas las acciones que hay que emprender. Entonces, lo que buscaba el instituto era aliados en los estados que hicieran la parte que les corresponde, o sea, Baja California, que tenga, y quién más, la universidad, que tenga este certificador de conocimiento en materia de educación artística, si tiene la Es facultad de justamente artes, la ¿no? universidad, claro. Así es, Claro. entonces hay incluso un proyecto piloto ahí en el cajón que se puede habilitar. ¿Lo podríamos recuperar ese proyecto para ponerlo en la plataforma? Sí, así por ejemplo ahorita que mencionabas, para contratar a los maestros que van a educación artística, por ejemplo, a los jardines de niños. Antes había, yo me acuerdo que había como ciertos
requisitos. Pues por ejemplo, si tenías a lo mejor una carrera afín con artísticas o eres músico, iba bajando, ¿no? Pues no tengo el papel, no, pues nomás tiene la prepa, ¿no? Pues su papá es mariachi y ahí iba acomodándole poquito, ¿no? Entonces, no, pues sí toca la guitarra, bueno, ya, entonces ya no tengo los requisitos, iban bajando el perfil, Pero iba tenía bajando, experiencia. hasta que lo hacían encuadrar y lo contrataron, pues ya es el maestro de... A mi hijo le da violín a un mariachi Ajá. y odia el violín. Y bueno, lo que voy es que ahorita, por ejemplo, ya aunque tengan licenciaturas a lo mejor o lleguen ya con preparaciones que son afines a la que ellos requieren, ahorita les piden aparte una nivelación del sistema educativo, les piden, no, pues vas a tener que cursar una nivelación pedagógica para que puedas entrar al sistema. Que es bastante Entonces, seria, dura 2 años. Por ejemplo, ahorita que menciona lo de la universidad, a lo mejor podrían vincularse, a lo mejor, no sé, Así los que es. van a música, que la escuela de artes haga a lo mejor un diplomado, etcétera, o no sé, una especialización y puedan entrar Ya como ves, nivelación. lo del técnico en música se hizo con la universidad para que tuviera que ver el nivel de ingreso y egreso con los planes. Entonces es creación de los mecanismos de certificación. Para los docentes. Y establecimiento de salario mínimo profesional. Clase, ¿no? De los Porque una mecanismos cosa es clase y otra cosa es... y normatividad para la certificación, de docentes en educación artística. Yo creo que aquí no tiene que ser solo de docentes, porque... ¿Docentes y creadores? Sí, o sea, Fernando, por ejemplo, no va a cobrar igual una hora de clase que una hora de concierto, por Docentes y ejemplo. creadores. Son dos cosas. Yo quiero recordar ahorita en este momento el primer día que nosotros nos reunimos aquí y que se plantearon los retos. Y el primer reto que todos estuvimos de acuerdo tenía que ver con la carencia de investigación. Esta discusión que traemos ahorita de la escasa valoración del arte y la cultura, bueno, estamos determinando que en parte tiene que ver este maestro que no está certificado, que no está preparado, porque además no existen los mecanismos, etcétera, etcétera. Pero me parece que es muy importante que se haga un estudio sobre la percepción, un estudio que nos deje en blanco y negro, ¿verdad? ¿Qué está pensando la gente alrededor del arte y la cultura? Aquí estamos sentados los que somos sensibles a esta dimensión, pero yo quiero que vayan y escuchen otras mesas. Y lo que traen en la cabeza sobre arte y cultura es algo totalmente diferente de lo que nosotros estamos pensando. Por ejemplo, hubo una plenaria donde estábamos todos los coordinadores de mesa y alguien comentaba, decía, no puede ser que la gente prefiera ir a un concierto de los Beatles a una clase de piano. Y no lo entendía la persona estaba absolutamente convencida que era para el ciudadano común más importante aprender piano que ir a un concierto masivo de los Beatles. ¿Y por qué chingados piano? Lo que estaba contrastando esta persona era básicamente la alta cultura con la cultura popular. De Liberace. Estaba pensando en de Liberace, Carinovas. muy bien. Pero lo que veníamos comentando, o sea, ¿por qué ahorita hay 3 horas de fila o algo así oían? Sí. Para los boletos de los años, cuando hace un Ay, pinche ayer. frillazo que... Esa es una A la gente no le demostración de que la importa, gente le gusta, cuando le quiere y gusta va. algo, va. Pues ayer que inauguraron el campo junto al museo, que ponían Así los es, cholos a así firmar es, autógrafos, estaba así, pues era una cosa impresionante. claro. Y es ahí donde pensamos Pero el todo fútbol de se manera pega en la diferente. colonia, o sea, es de la gente. De la gente, sí. En la escuela primaria hay una pelota y hay... No, y los medios. O sea, Pero toda la resulta lana que que se tiene que ver mueve con en que el los gobierno. cholos tenemos algún ícono de cholos en cada uno de los barrios, Sí. pero no lo hemos reconocido con Ganan suficiencia. algo que Eso no- es lo que tenemos que crear. Casi que suicidan. Culturalmente darle valor a la gente que proviene de estas colonias, ¿verdad? Y que ellos pueden ir convocando a la gente a hacer cosas, ¿verdad? Entonces, pues sí, vienen los cholos de Tijuana, cuando a lo mejor estaba acá el béisbol, que es un poco más mexicanense que el fútbol, ¿no? 12 horas hicieron ayer para comprar boletos. Lo de la lana. ¿Cuánto? 12 horas ¿Pero qué? ¿Para el béisbol? para comprar boletos. ¿Y cuál es la lección?
Sí, te digo La que gente mi hijo- va a lo que quiere quiere y paga. Pero ni idiota, ni que cuenta pila yo para eso. No, y es que Para eso ni también para nada. esto contribuye a Bueno, Pero además, formas de identidad. Nos tenemos que ir antes también, o sea, ¿por qué la gente quiere eso? Porque desde chiquitos enseñaron que es un valor. El valor del Exacto. éxito, el valor del deporte, de que gana el más fuerte, de que el más sabio, el más grandote, el que mejor le pega la pelota con un palo, o sea, todo eso es, digamos, tan imaginario. Está interiorizado. No, y ya ahorita también está, es que te puedes convertir en millonario, ¿no? O sea, te haces una estrella del fútbol, o sea... Pero también, Sí, eso que dice pero Luis, por ejemplo, tiene en que mi ver caso, con me eso. iba a decir que va a ser artista y que va a ser, wow, porque está en su, Claro. porque- Está en su porque chip tuvo ya. que, Claro. porque tiene que Le ver, da un valor. pero ¿cuántos? ¿Cuánto? Sí, Sí, porque ¿Cuántos? el deporte En la primera no hay nada. sí está valorado. Entonces, vuelvo al tema inicial. El En deporte otras está mesas supervalorado. piensan que es en automático esa aspiración y nosotros lo que estamos planteando es que este chip se va transformando en el tiempo, Claro. que es una expectativa a largo plazo, que no es como hacer una carretera y ya la gente se comunica. No. Aquí tenemos que ir sembrando, cuidando, alimentando, y en la cultura Y valorando. justamente la dimensión más sensible y menos estructurada, porque la educación sí está muy estructurada, primero, segundo, tercero, cuarto, primaria, secundaria, preparatoria. La parte artística está menos estructurada y lo que hay que otorgarle es estructura para que garantizar que en el tiempo se llegue a donde queremos llegar. Dos breves comentarios. Una vez me tocó platicar, era yo directora ejecutiva del Comité de Vinculación Escuela-Empresa de Mexicali, que fundó don Gustavo Vidosla y después Armando Gallego y el Negro Martínez. Y su presidente en ese momento, yo colaboraba con él, era compadre del secretario de Desarrollo Económico del gobierno del estado. Y un comentario que no se me olvida, me dijo, fíjate, pobre compadre, tiene un hijo que es artista. él que anda viajando por todo el mundo atrayendo inversiones, ¿no? para Baja California. Y pues sí, lo que le preocupa, ¿no? Es que su hijo es artista, pues como era común decir, no sirve para nada, ¿no? Papá le iba a poner algo, ¿no? Ese es un, o sea, nomás El estigma que te lo da, ¿no? Así tú dices, Es que yo creo que ahí es también esa parte que tiene que ver con reconocimiento cultural y a la diversidad cultural, o sea, así como se hacen estas campañas que a mí me parecen ya ridículas de ponte trucha, ¿no? O sea, ¿por qué no se invierte en dar a conocer de otorgar valor a esas la expresiones vida culturales? O sea, y todas, incluidas desde lo que decíamos, o sea, desde ir a las dunas, desde el off-road, o sea, todas, empezando por esas que son las que detrás hay como todo un aparato económico, ideológico inclusive, ¿no? Que tiene que ver con lo que decía Luis un poquito, esta idea del hombre macho también es el que anda en el carro grande con... Más rica, ¿no? y en el de la Tecate, ¿no? La propaganda de la Tecate, ¿cómo fortalece, no? Y el otro comentario es el de la semana pasada con Ruth Hernández, ¿no? Cuando comentamos sobre su asociación civil y que entonces el SAT o la gente que la llevó al SAT le dijo, es que los artistas no producen nada. O sea, le dije, es que yo creo que te faltó asesoría de un experto para que tus objetos sociales le hubieran hecho clic con lo que el SAT quiere escuchar. Dice, pero no, dicen que los artistas no producimos nada, somos como parásitos sociales y no producimos nada. Entonces, dice, tengo la asociación, pero no pude llegar al SAT porque me rechazaron todo el tiempo, no calificaba para eso, ¿no? Entonces creo que... Lo que pasa es que el propio artista también ha promovido... no tiene eso, las o sea, herramientas. no quiere, o sea, sí produce, pero su creación, su rollo, o sea, no es alguien Tiene que ver con el estilo personal. A Ruth, por ejemplo, la conocemos muy bien. O sea, llega Ruth y dice, yo me merezco el mundo. Entonces le decimos, a ver qué produces. Y dije, arte. Y dije, no, pues váyase para allá. Ajá. Sí, o sea, Es como el no carácter de la tienen, pelea. ajá, no tienen esa otra parte que es la de hacer proyectos, la de venderse, la de salir de Mexicali, porque pues digo, ya llegaron al top aquí Ni los y ya sigue otra deportistas, cosa. o sea, si lo Siguen comparamos aspirando con al el FUECA. deporte, hay todo un aparato publicitario,
atrás de ellos. O sea, no es porque los deportistas sean unos geniales gestores y se vendan a sí mismos. Pues es que el deporte en Mexicali es No es eso, no es por el deporte, o sea, está claro que es un negocio. Es un negocio. ¿no? Y la mitad, si no es que las Sí, no dos es por terceras partes de la acondicionar. gente que va a las Águilas y a los Soles no va a ver el béisbol, o sea, va a ir a comer, va a ir a reírse de la gente, va a ir a tomar, o sea, se convierte en un Sí, evento, social. Es en un un evento. ritual también Y en un ritual, de, exacto. de socialización y de colectividad, ¿verdad? Va estructurado, ¿verdad? Mercadotecnicamente. Y es una parte que le falta a la cultura. Es un caso raro, ¿no? Pero que nadie lo reconoció, el del niño del arquero, ¿no? Ajá. Fue a las Olimpiadas, El y fue el mejor del El equipo y abuelo. todo, ajá, pero pasó ahí medio. No, o sea, sirvió como para darle este carácter incluso también político, o sea, ahí De apareció, justificación de toda la qué persona bonito, del lo deporte. están ya. haciendo, Te doy. felicidades, la foto y después ya, o sea, ¿Dónde están los campos de arquería de Mexicali? Yo nunca los he visto. Tengo que por no ejemplo, entiendo, ¿no? no, pero o sea, ¿por qué no se Porque convierte? no es un negocio para el Porque no, es gobernador. porque no hay un Para negocio nadie. atrás, Para exacto. nadie. O sea, hay que buscar esa manera, es difícil, pero hay que buscar esa manera como De un marketing, ¿no? de hacer Adecuado. marketing también a la A mí parte me parece cultural. que es eso, ¿verdad? Un marketing Crear también adecuado. estas estructuras para que la gente vaya. Créanme, yo le valorando. ando buscando a eso, sí, o sea, cómo hacemos desde Lima como marketing. Y tengo gente muy valiosa haciendo mucho trabajo importante. Yo digo, el trabajo que están haciendo no vale más de lo que cuesta, ¿no? Pero, o sea, encontrar quien entienda cómo hacer el marketing con el tema de la cultura. O sea, sí hay ideas, ¿no? Pero tiene que ser algo un poquito Yo más. creo que un más punto a amplio. favor que tiene aquí Mexicali es que es una, digo en todos lados, pues, pero es más evidente en Mexicali este valor como de la identidad cachanilla es fuertísimo, muy, muy, muy fuerte, o sea, sobre todas las cosas. Entonces, si hay alguna manera de poder ligar esta parte de la cultura y del arte con la identidad cachanilla, o sea, sería como el boom. O sea, los Águilas es el peor equipo de la liga, pero bueno, ahorita no tanto, ¿no? Va bien, No pues, digas eso, no digas Está eso. grabando. Podemos ganar, Pero estamos a punto de... históricamente ha sido uno de los peores equipos de la liga y la gente sigue yendo al estadio. No lo llena, pero sigue yendo al estadio. Los Soles también igual, una vez Es llegaron al un final. tema de conversación. Sí. No, todo Pero, el mundo va a- pero la cuestión es que hay cierta Traen identidad, camisetas ¿no? y chamarras. Sí, Hay una compran una necesidad, Entonces, como el una- tema de los vamos a chicos traducir ahorita, ¿no? esto en Vende una un bono de propuesta, festival en una de mil. propuesta de acción que pudiera ser incorporar el elemento identidad en campañas de mercadotecnia artística y cultural. Yo pido apoyo, ¿Podría ser? ¿no? Pido apoyo, que nos sumemos. Yo creo que cuando hicimos un proyecto exitoso es donde nos logramos sumar. Aunque tengamos poco dinero, pero creatividad y voluntad, como alguien mencionó, creo que fuiste tú, ¿no? Podemos hacer algo. Mexicali cumple 110 años este año, ¿no? Nosotros estamos planteándonos un programa de festejo del aniversario, independientemente de la cosa oficial que quiera hacer el ayuntamiento, y que tendría que estar permeado con la cultura, incluyendo la lectura, que es un tema fundamental, es un tema de prioridad nacional, el fomento a la lectura. Y aquí tenemos una escuela de cinematografía, que yo creo que hacer cine, independientemente de la tecnología, lo básico primero es una buena historia que contar, ¿no? Y eso lo vas haciendo por lo que vives y la capacidad de escribir esas historias, ¿no? Aquí la bronca más fuerte son los medios de comunicación. ¿Cómo le van a hacer? O sea, en todos lados, en todos lados. En el DF, por más que me parara de cabeza y la fregada para que se mencionaran las escuelas, pues se mencionaban cuando ibas y se hacían sus performances allá fuera de mi oficina y se encueraban. Se encueraban, ¿no? porque Ya, y no sé qué. Todo lo que Ajá. sea sensacionalismo. Es cierto, es cierto. Sí, O sea, nos solamente encueramos, así Marisela, ¿qué te solamente parece? solamente así los medios de comunicación te pelan. No, Si un hay desfile una de bronca, encuerados, si ¿qué hay les esto, parece? de todo. Hay Si que no, o hacer sea, un haces el desfile. concierto, haces eso, Como Dipa. no te pelan, no te pelan. O sea, te van a pelar para criticarte. Entonces hay que hacer cosas a lo mejor para que los critiquen o nos critiquen. Que vean. Ajá, que vean. que se vea que existen y hacer cosas así locas. Hacerse visible. No sé, o sea, ¿qué hay que hacer? Pues se Diseño de usan, una campaña. ajá, se usan los medios de comunicación los tiempos estos que les da el gobierno. Entonces, te dan las peores todas. Yo insistía mucho en que uno de los Pues vamos generando tenía que ser esto. del arte, ¿no? Tiene que ser algo a Sí, mediano sí, plazo, pero también tiene que Empezar llevar la ahorita. parte, tiene que llevar la parte de la educación básica. Es eso de que el 100% de los niños y las niñas tiene acceso a un balón de fútbol, o a un balón de básquetbol, o a un bat de béisbol.
y no sé qué Ok. porcentaje, pero es un niño porcentaje el que pueda tener acceso a un piano o a cualquier instrumento que no sea la flauta dulce o a un óleo, a un pincel. Si no lo tienen en sus manos, si no lo experimentan, por supuesto que No existe. no existe exactamente. Para concretarlo en una acción, yo creo que podemos diseñar, o sea, dejar como acción el diseño de una campaña donde se valore el arte y la cultura A para el ver, desarrollo humano. Y me lo imagino de la siguiente manera. esta sería una campaña general, perdón. Campaña Porque de allá arriba tenemos sensibilización una y valoración campaña, de las bellas artes. tenemos una campaña para la gente con poder adquisitivo, que es la que... Sí, la idea era traerlas a las Sí. galerías, ¿no? Y- Ah, pero esa es otra cosa. Esa sí, sería claro. para valorar y Ajá. sensibilizar y General. valorar las bellas artes. Pues a los primeros yo creo que tenemos que sensibilizar. Es a los de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Hay que poner en diferentes niveles y segmentos, en diferentes sea, niveles y segmentos. Pues A los que están al frente, más a los que a eso, tomadores porque, de decisión, mira, los de pero finanzas primero- tienen sus propios Mecanismos, objetivos, prioridades. mecanismos, obligaciones y prioridades. El que tiene la obligación de irse a desgreñar con ellos es el que está al frente de la instancia cultural. Pues sí, Además, Marcela, en este pero PFI eso ejecutan. Si ya les llega y Sí. dice, hay 10 millones para cultura, él lo único que hace Ajá. es dárselos y vigilar que se los gaste y decirle que es para mañana. Me y todo parece eso, que pero son no muchos decide. Que se lo compruebes bien. yo no creo que sí decide, es pues, importante, ajá. porque, o sea, ¿por qué le tienes que ir a pelear? O Pues pasa la convencerlos, chamba. es un decir, Porque porque está no en- hay gente, Es porque parte de la chamba. Que lo haga una campaña. así como tú estás dedicada a las actividades artístico-culturales, él está dedicado a las finanzas. A ti te necesitan sensibilizar para finanzas. No, pero Él piensa que sí, ¿no? Pero yo Las facturas que respeto, no sé sí, qué. exactamente, o sea, yo respeto que hay una especialización de finanzas y si el contador a mí me dice hazlo así, pues así lo hago. Y en la parte de arte y cultura todo el mundo cree que puede opinar. Como que no es un área de especialización. Como que un contador me puede venir a decir a mí, eso toca la "Ve, campaña, Ajá, en que el arte y la justamente. cultura tiene su Pero mecanismo. porque desde adentro, Erika, desde adentro, nosotros somos responsables de todo ello, o sea, y los creadores más, ah, sí". porque no nos hemos dado el lugar que nos corresponde. O sea, la gente no tiene por qué darte un lugar que tú no estás convencida de que lo tienes. Yo Sí, le sí, sí, agregaría sí, ahí sí. en diferentes segmentos de la población, o en diferentes Ándale. grupos, ¿verdad? Porque Sí, como esto que enfocado, así decían, como- esta anécdota que cuenta Leti, de te doy mis condolencias porque tu hijo es artista, es de lo más ilustrativo. Y me lo estoy imaginando en un anuncio de periódico, por ejemplo, donde la gente, así, en Así ese que diga, diálogo. mismas, Lamentamos. Lamentamos. Nos unimos a como la izquierda, ¿no? familia. Sí, lamentamos que la tiene pérdida un de hijo familia. pintor. Y que por otro lado manejemos o se maneje en la campaña los grandes aportes al desarrollo humano del arte. Y lo que necesitamos buscar también, o sea, esa parte está muy bien, pero sigue siendo como muy abstracta. O sea, sí necesitamos como buscar sujetos vivos de carne y hueso que puedas ver en la calle en este momento. Lo que, fíjate Que que sean referentes de éxito, porque si no... lo que pasa es que también está el famoso, no sé cómo le llaman, pared de la fama de Mexicali, o no sé qué cosa, que están ahí también los grandes artistas, ¿no? Ahí está Gabriel Trujillo, hasta el Fax, ¿no? Tututi. ¿En dónde? ¿En dónde? Yo ni sé dónde está, esa es la Museo cuestión, de ¿en la- dónde de- El está? Salón de la Fama. No existe, ¿no? No, No, existe. Hay un salón de la fama de deporte, deporte. No, pero aparte hay Pero otro. ¿ese sí existe físicamente? Sí, que Ahí en la zona del hay río, como ¿no? una tabla ahí. Pero ese de deportes nada Bueno, más, pero- pero ese Ah, que no, es otro que inventaron. Que ahí está el George. Pero igual es así, es una Y tabla no lo con invitan a la caras, mesa ¿no? de Pero está cualquiera, ¿no? Pero exacto, a lo que voy es a eso. O sea, uno, independiente de quién esté, ¿no? Esté o no se lo merezca, la gente, o sea, es un evento que se hace para quién, pues. O sea, Para ellos mismos. para ellos mismos, ¿no? O a lo mejor para la persona que lo organiza, no sé qué dependencia es, para que digan estoy haciendo algo, pero no pasa nada, o sea, ni se lo damos a conocer a los medios, no hay detrás como una campaña de decir, mira, está este tipo que hace esto, está este tipo que ganó esto, está Jorge Ortega que ganó un premio internacional. Sale una vez en el periódico y ya ya, nunca más. nunca más, o sea, no le damos ese seguimiento, porque esas personas seguramente siguen produciendo, siguen siendo importantes. ¿Por qué no puede ser tan importantes como el Boticas Pérez, pues que ahora tiene su... Porque no se han Cancha. ubicado, Su cancha, porque ¿no? no han sido mediáticos, porque nada Exacto. más están con su elite y no hacen este trabajo de divulgación, ¿verdad?
donde se Pero que permea si lo quieres todo. hacer sin dinero. No, pero ¿y a quién le no toca sale. hacer esa chamba? También esa es una parte importante. O sea, ¿a quién le tocaría hacer esa Pues a mí chamba? me Tiene que parece ser el que es el artista, tiene que conseguirse un instituto, representante. Incluso como la Secretaría de Turismo, ¿no? Ese tipo de cosas. O sea, ellos tendrían que explorar eso también. Exacto. O sea, el arte como turismo Es algo impresionante bien que también. ahorita se reconozca Ajá. más a los chefs que al propio artista. Por ejemplo, ¿Por en qué? Ensenada. Porque está Porque hay- basado en una lógica, ¿verdad?, de mercadotecnia. Es como un círculo de más Es dinero algo muy también. Y hay dinero de mediático. por medio. Hay mucho dinero, está conectado con una economía Claro. que eso no lo hace el artista, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que esta campaña debe de estar tocando esas fibras, ¿verdad? Y poner a pensar, No tengo razón. cuando digo diferentes segmentos, también es al propio artista. ¡Ey, muévete! Oh, ahora sí, ponte trucha. La tienes que leer. Es que luego Que los la artistas tienes es que no se la que creen. creer. O sea, van y piden limosna en vez de poner Ay, precios. los odio, me choca que hagan eso. Sí. Sí. El catálogo, por ejemplo, de actividades culturales que no, que si está no es visible tampoco. O sea. Ah, eso, el calendario anual. Eso yo creo Calendario que anual. tendríamos que generarlo, siguiendo el ejemplo, no Ok. copiando. Tropicalizando, se dice. ¿Cómo era para ponerlo ahí? Un calendario anual de actividades culturales Y por eso de implicamos ahí Mexicali. la cultura en un sentido muy, muy amplio. ¿no? Pero un catálogo, o sea, tanto material que hay de fotografía, Sí. de buena calidad. Pero luego, ¿qué vas a hacer con él? O sea, vas a tener todas las actividades documentadas. Sí, la idea es y luego- difundirlas, porque la gente ni Claro. siquiera sabe lo que hay. O sea, hay gente en la, no sé, Mira, electrónicos con dispositivos, este día y esto. y Que este hay día y aplicaciones, ¿no? esto, Con Porque explicaciones. La otra. Hacer una Con el aplicación de punto carácter lo cultural. que decíamos de los festejos que suceden en la Baja por el Día de la Virgen, ¿no? Así Además la es. gente de la Baja los conoce y puede ser a lo mejor que alguien de la colonia nueva Hoy en le tu interese ir. ciudad está pasando ¿Cómo vamos esto a en difundir esta eso? zona. A través del sistema educativo es una forma muy eficiente, o sea, que los profes lo vean dentro de su El programa. calendario. Es que luego también falta el seguimiento. ¿Tuvieron alguna vez? Yo me acuerdo Todos los que había lunes, un calendario Esta semana. del sistema educativo que traía ahí. Claro. Pero el tema, Marisela, que hablábamos las primeras sesiones, es que en esta ciudad todo se concentra en un mismo mes y que no hay coordinación Ay, sí, entre todo en todas las octubre. Abril, abril y octubre. Sí. Entonces, Festival de abril. la idea es dispersar a lo largo de los 12 meses y generar un solo instrumento para que todo el mundo... O sea, en verano a puerta cerrada. Porque No, porque estamos viendo lo de los Que águilas, no que hay- muriéndose Ah, de sí, frío van. Y que si traes un concierto en verano, yo he ido a sudar Igual chido. y está lleno, quien El de sea. Calle 13, ¿no? El más El de reciente calle 13 Ah, fue en horrible, agosto, en Estamos agosto. todos. Todo el mundo deshidratado, pero Zarapes Bien, para todos. chévere. Compañeros, yo tengo Bueno, una Pues ya actividad concluimos la sesión. No avanzamos mucho en propuestas, pero sí avanzamos mucho No, en la reflexión. Pero en temas exitosos, ¿verdad? Gracias. Gracias, Betty. Nos vemos. Oigan, luego